Hola, soy Juan David Gómez, autor del libro El lenguaje de los colores. ¿Te gustaría descubrir tu zona a la genialidad y cómo leer a la gente en segundos? Con el método de los colores podrás leer a las personas perfil rojo, que son racionales y activas, las personas perfil amarillo, que son activas y emotivas, las personas perfil verde, que son pausadas y emotivas, y a las personas perfil azul, que son racionales y pausadas. Está basado en 20 años de experiencia, 5 millones de personas analizadas. Bienvenidos al lenguaje de los colores. Hoy vamos a hablar de una teoría milenaria para entender a la gente. En este capítulo veremos por qué es importante conocerse a sí mismo y por qué es importante leer a las otras personas en minutos, tal vez en segundos, a partir de una fórmula infalible que siempre van a ver, siempre ha funcionado por cientos de años, y lo que estamos haciendo acá es rescatándola porque ha servido, sirve y servirá seguramente. Ahora, antes de hablar de la teoría milenaria, pensemos por qué es importante conocerse. Lo primero, te da autoconciencia emocional. Quiere decir, uno sabe qué le saca la piedra, qué le molesta, cuáles son los límites que uno tiene. Segundo, te va a permitir relacionarte mejor, porque si tú conoces que una persona le motiva más la lógica, o le motiva más la emoción, o le gusta ir a un ritmo muy veloz o despacio para interactuar, pues uno va manejando con los colores las acentuaciones. También te permite tomar mejores decisiones porque hay elementos demostrados de cómo toman decisiones las personas de acuerdo con el perfil. Y oye, también te sirve para saber tus límites, eventualmente hasta qué puesto no deberías aceptar, porque probablemente te va a llevar al límite y no vas a estar contento. Y por último, conocerse a ti mismo te va a dar claridad de propósito, qué es lo que te inspira, te mueve, te da vitalidad. Y eso es muy importante porque cuando uno trabaja con pasión, pues obvio, tiene doble fuerza en lo que logra. Ahora, porque es importante también conocer a los demás, no solo a sí mismo. Te permite utilizar las palabras que más le funcionan. Por ejemplo, una persona azul, orden riguroso le suena mejor. Hagámoslo ya. Le suena mejor a una persona perfil rojo. Todos juntos a una persona amarillo. O vamos paso a paso, una persona verde. O hagámoslo con todos los factores de éxito, garantizándolo con pruebas previas. Le puede servir mejor a una persona azul. Te sirve para generar empatía, para evitar el conflicto, para persuadir mejor, para saber en qué argumento le va mejor a una persona de acuerdo con su perfil, y para evitar malentendidos, además de conocer los motivadores. Dicho eso, ¿de dónde viene esta teoría milenaria? Esta teoría surge nada más y nada menos que con Hipócrates, padre de la medicina. Él hablaba de los 4 temperamentos: el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Y hablaba que los coléricos tienen bilis amarilla, son fuego, de temperamento fuerte. Hablaba que los sanguíneos son de volumen de sangre fuerte, amplio, y el aire los denomina, son personas optimistas, emotivas. Los melancólicos de bilis negra, tierra, personas retraídas. Y las personas flemáticas, con más líquido en el cerebro, más flema, como su nombre lo dice, el factor clave el agua, como personas racionales. Ya muchos años después, un psiquiatra de la Universidad de Harvard, William Moulton Marston, escribió el libro The Emotion of Normal People. William Moulton Marston nació en el año de 1893 y falleció en el año de 1947. Él fue uno de los precursores creadores del DISC, y lo que hizo fue traer una forma de análisis de las personas, sobre todo el mundo corporativo. Desde ese entonces se han creado cientos de herramientas, pruebas, test, softwares que permiten analizar a las personas de acuerdo con diferentes elementos.
Ahora, ¿qué analiza una metodología como la que William Moulton Marston propuso? Pues sobre todo el temperamento, que es uno de los factores de la personalidad. Recordemos que la personalidad la dan varios factores. Dos muy importantes es el temperamento, que nos viene de nacimiento, y el carácter, que se nos forja en la educación en la infancia. Pero también hay otros elementos importantes al analizar un ser humano, como sus motivadores, sus necesidades, sus conocimientos, sus habilidades, que son facilidades prácticas de hacer algo repetitivo. Está la inteligencia, entre otros elementos que no siempre pues son medidos por metodologías como la del lenguaje de los colores y que deben ser complementadas. No obstante, todas estas variables inciden en el comportamiento humano, que es la parte observable y es con la que nosotros tenemos presente cómo se maneja en una negociación, en una venta, en una relación de pareja, atendiendo la comunicación con tu hijo, con tu suegra o con un colaborador. Y eso es fruto del comportamiento como reflejo, como espejo de todos los factores que mencionaba anteriormente. Existen diferentes metodologías de análisis para poder conocer a una persona. Estas son los assessments, que es poner a jugar a alguien y observarlo y ver cómo reacciona, cómo interactúa, qué dice, cómo lo dice, a qué velocidad. Están las entrevistas por eventos conductuales, que tiene que ver con: yo te hago unas preguntas y con base en tu corporalidad, lo que respondes, cómo lo responden, yo puedo deducir. Para esto se requiere un entrenamiento especial. O están en el mundo corporativo las evaluaciones de competencia 360, donde me evalúa mi jefe, mis pares y colaboradores. Las pruebas proyectivas, que son formas de análisis a través de los cuales, cuando yo analizo una figura, con base en la deducción que de una figura abstracta se pueden concluir ciertos elementos de mi personalidad. Y los test o pruebas psicotécnicas. Todos estos elementos nos permiten analizar una persona, pero hay uno que yo quiero rescatar y es el de la teoría milenaria para entender a la gente, basada en los conocimientos de Hipócrates hace 2400 años, que de todas las dimensiones del ser humano nos da una crítica, y es la personalidad. ¿Y por qué es tan importante conocer la personalidad de una persona? Pues ya lo he mencionado. Recordemos que tal vez las personas las contratamos por lo que saben, pero se nos van por lo que son. Las contratamos porque saben de .NET, pero se nos van por malgeniadas. Las contratamos porque saben inglés, pero se van porque no se entienden con su jefe. Las contratamos porque saben de mercadeo, pero se van porque no se adaptan a la cultura estresante, intensa de tu organización. Entonces, la personalidad nos permite identificar cómo llegarle con fuerza a una persona y saber cómo va, si vamos a vincularla y cómo la vamos a proyectar con éxito en el mundo laboral y cómo vamos a interactuar con ella de forma exitosa. Pero para entender esta teoría vamos a descomponer los 4 elementos. Las personas, perfil rojo, amarillo, verde y azul, ¿cómo se explican? Pues la teoría es simple, y lo bueno si simple, 2 veces bueno. Están las personas activas. Las personas activas, ¿cómo las reconocemos? Son dinámicas, enérgicas, veloces. Cuando tú estás con ella en una reunión, está hablando todo el tiempo, opinando, increpando, mirando el reloj, haciendo que las cosas suceden. Ser activo es bueno, sí. Te permite llegar más rápido, estar a la par de las oportunidades del entorno, que además es bien cambiante. Pero ser activo puede ser duro, malo, porque si yo soy el tesorero y giro unos $7,000 y no se me da un cero de más, giro 70,000, pues son errores que cuestan mucha plata. Entonces a veces la velocidad mata. Luego depende. Contrario a las personas activas, están las personas pausadas. ¿Cómo vamos a reconocer las personas pausadas? En una reunión tienden a hablar menos, son más observadoras, hablan más despacio, mueven el cuerpo a menor velocidad, tienden a estar más calmadas. Cuando tú les hablas, piensan más antes de decir las cosas, luego tienden a ser prudentes. ¿Qué es lo bueno de ser pausado? Que probablemente yo soy dueño de mis palabras, que probablemente cometo menos errores,
Pero ¿qué es lo malo? Que probablemente las oportunidades van muy rápido y yo ya llego tarde con una solución, cuando ya no es mía porque se la llevó la competencia, se la llevó otra persona. Entonces a veces las personas quieren cantar tan fino que no les sale la voz y lo excelente es enemigo de lo bueno. Además de las personas activas y pausadas, hay otra forma de analizar a las personas. Están las personas racionales. Las personas racionales son aquellas que actúan con lógica, se basan en cifras, de hechos, datos, tienden a ser realistas, son de ver para creer, actúan con base en números, en constancias, son frías y calculadoras. Esto es bueno y malo. Es bueno porque para tomar una decisión probablemente se basan en elementos demostrables, pero no es tan bueno porque a veces las personas muy racionales pueden perder un poco de empatía, de emoción, de pasión para expresar y conectar ideas con los demás. Entonces son personas que de pronto tienen la razón, pero lo comunican de una manera tan fría que pueden llegar a verse hasta arrogantes, duras o distantes. Y esto pues les quita público, audiencia y capacidad de persuasión. Contrario a las personas racionales, están las personas emotivas, que independientemente que si son activas o pausadas, las personas emotivas son emocionales, sensibles, sentimentales, querendonas, amigables, y eso es muy bueno. Pero ¿qué es lo bueno y lo malo de ser emotivo? Lo bueno es que probablemente uno se conecta más con la gente, está más pendiente de los sentimientos de la amistad, tiene mayor afiliación con las personas. Pero ¿cuál es lo difícil de las personas emotivas? Pueden llegar a tener mucha memoria del conflicto porque se acuerdan lo que le dijeron hace 3 años, 3 meses y 3 días en una reunión. También muchas veces si le hacen una crítica de trabajo se la pueden tomar personal y tienden a ser personas que tienden a ser volubles anímicamente y hay trabajos donde hay que estar a la par. Con base en esto, los activos racionales, al combinarlos, nos da el color rojo. Los activos emotivos, al combinarlos, nos da el color amarillo. Los pausados emotivos, al combinarlos, nos da el color verde. Y los pausados y además racionales, al combinarnos, nos da el color azul. ¿Qué pasa? ¿Estos colores de dónde vienen? Vienen de la teoría de Vasily Kandinsky, artista ruso, que hablaba de la fuerza del color rojo, del magnetismo del color amarillo, de la vivacidad que tiene el color amarillo, de la tranquilidad, la pausa, la calma que genera el perfil, el color verde, y de la profundidad, la seriedad, la credibilidad que arroja el color azul. Con base en estas combinaciones, entonces nace el lenguaje de los colores. Si quieres saber más del lenguaje de los colores y quieres volverte especialista, te invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y conozcas no solo esta teoría, sino que te vuelvas especialista y accedas a una plataforma que tiene 300 herramientas. Si tú te vinculas ahora mismo, vas a poder aplicar un test, el cual te va a permitir conocer tu zona de la genialidad y conocer cuál es el color de tu perfil. Te invitamos a que lo hagas. Ahora, volviendo a una teoría milenaria para entender a la gente. ¿Quién era rojo, orientado al resultado, vehemente? Napoleón. ¿Quién era alegre, chistoso, divertido, creativo? Charles Chaplin. ¿Quién era tranquilo, pacificador, buena escucha, respetuoso? Gandhi. ¿Y quién era rigurosa, metódica, profunda, reflexiva, analítica? Marie Curie, de las precursoras de la radioactividad con sus investigaciones. En este capítulo sobre una teoría milenaria para entender a la gente, analizamos básicamente por qué es importante conocer una persona, por qué es importante conocerse uno a sí mismo, pero también empezamos a ver las características que componen el modelo del lenguaje de los colores en cuanto a las personas activas versus las pausadas, las personas racionales versus las emotivas. Posteriormente combinamos las activas racionales como rojas,
activas emotivas como amarillas, pausadas emotivas como verdes y pausadas irracionales como azules, a la luz de la teoría de Kandinsky, el artista ruso que hablaba del temperamento del color. Y empezamos ya luego a hablar de William Moulton Marston y la metodología DISC, donde se basa el lenguaje de los colores. Hasta ahí muy interesante y muy práctico, pero uno se pregunta, ¿es esta la única metodología? ¿Existen algunas otras metodologías para analizar a las personas? ¿Cuáles son sus pros y contras? Y entonces pues nos acompaña Ángela María Londoño, Angelita, en este diálogo abierto. Hola Angelita, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien. Pues voy a la pregunta central y es, bueno, ya hemos hablado de la teoría del lenguaje de los colores, pero cuéntanos, ¿qué otras metodologías hay para entender a la gente y qué ventajas pueden tener? Podemos hablar de los arquetipos de Jung, que fueron tan importantes. Jung hace un gran aporte a las teorías ¿Qué del es un comportamiento arquetipo, humano. Angelita? Un arquetipo es un patrón, es como un molde, como algo que encaja acá. Entonces, cuando se crea un arquetipo, es como una base para comparar algo. Entonces, de hecho, nosotros en Colores también hablamos en arquetipos, que me imagino será un capítulo más adelante, pero es una manera de entender a las personas a través de arquetipos que pueden ser míticos, o pueden ser con superhéroes, o pueden ser de muchas maneras, pero es para tener como con quién me comparo o en qué molde encajo yo. También está el eneagrama. El eneagrama es una teoría súper antigua, aún no se encuentran registros exactos de cuándo se creó, pero se dice que fue incluso también antes de Cristo. El eneagrama nos habla de 9 espacios en los que nos movemos los seres humanos, nos habla de luces y sombras, tiene algunas similitudes con la teoría DISC, el método de los colores, desde la intención de entender fortalezas y oportunidades de las personas. ¿Qué es lo bueno y lo malo del eneagrama? Es maravilloso para temas de autoconocimiento, porque puede ir uno mucho más profundo que con otras metodologías. No tan bueno cuando se trata de entender a otros, porque es que la mente humana da como para grabarte, no sé, 5 factores, 5 aspectos, 5 espacios, pero cuando ya son 9 es un poco más complejo que tú los tengas todo el tiempo como a la mano. Claro. Y sobre todo para leer al otro en esos espacios tendrías que ser muy experto. Entonces yo creo que eso lo hace un poco más complejo, pero vuelve y juega, te digo, muy bueno para estos procesos de conocimiento profundo. Claro. Ahorita empleaste una palabra que está en boga, que es el coaching. ¿Cómo definirías tú qué es el coaching? Porque habrá gente que escucha coaching, ¿y qué es? Así en un lenguaje simple que entienda mi abuelita, ¿qué es el coaching? El coaching, si vamos a traducirlo desde el inglés al español, sonaría como el entrenamiento, y el coach es el entrenador. Pero en las últimas décadas ha surgido con mucha fuerza el coaching ontológico, que ya no habla de entrenar, sino que es una manera especial de acompañar a una persona para que pueda lograr sus metas y objetivos. Y se hace básicamente a través de preguntas. El coach no opina, no te aconseja, no te dice qué hacer, sabe qué preguntarte, y a través de unas herramientas especiales de conversación logras llevarte a ese punto donde tú tienes que llegar por ti mismo. De hecho, el coaching parte de la mayéutica y del método socrático. El método socrático es un método de preguntas y la mayéutica dice que el conocimiento está dentro. Entonces, lo que hace el coach es hacer las preguntas para que eso que tú ya sabes y a veces te cuesta reconocer o encontrar solo, puedas encontrarlo. Entonces, son preguntas que arrojan luz donde el otro no ha visto nada. Te voy a hacer una pregunta bien pesada. Los psicólogos y los psiquiatras tienen cierta dificultad o son bastante críticos con los procesos de coaching. ¿Por qué está zanjado ese debate? ¿Por qué uno debe ir donde un psiquiatra, donde un psicólogo y donde un coach? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Importante eso. No es lo mismo. Y un coach, primero, si van a buscar un coach, asegúrense de que esté certificado en coaching. 2, el coach debe tener el criterio para reconocer cuando su coachee o cliente, porque ni siquiera es un paciente, es un cliente, es una persona que haya estudiado algo que tenga que ver con la salud, un psicólogo o un psiquiatra. Pero el coach nunca va a reemplazar ni al psiquiatra
ni al psicólogo. Ahora, hay muchos psicólogos que se certifican en coaching porque les da una nueva herramienta para acompañar a sus pacientes, pero no es Pero lo ¿cómo mismo. sé yo cuándo ir donde un psicólogo y cuándo ir donde un coach? Si lo tuyo es clínico, debes ir donde un psicólogo que a su vez, dependiendo de lo que esté pasando, te va a escalar a un psiquiatra. Si lo tuyo es clínico, no puedes ir donde un coach. El coach trabaja más desde lo comportamental, desde los paradigmas, desde los temores, pero cuando ya el tema va más allá y tiene que ver es con traumas o con temas clínicos, depresión, ansiedad o condiciones humanas distintas, más de carácter clínico, valga la redundancia, el coach tiene la obligación de decirle a su cliente que vaya donde un psicólogo o donde un psiquiatra. Muy bien. ¿Alguna otra metodología que tú quieras analizar que nos sirva para entender a la gente? Sí, también se habla mucho de la teoría del cerebro triuno, que cogió mucha fuerza en la década de los 90, que es del doctor Paul McLean, que hablaba de los 3 sistemas cerebrales: reptiliano, límbico y neocortical. Eso no solamente ha tomado fuerza porque hoy en día hablan de el Pero neurocoaching, el Angelita, háblanos neuromarketing, en un la lenguaje neuroventa. muy coloquial. ¿Qué quiere decir cada cosa? Ya voy. El doctor Paul McLean dice que las personas en nuestro cerebro tenemos 3 sistemas que operan. No es que sea una parte del cerebro, son sistemas. El sistema reptiliano es el más antiguo de todos los sistemas, es el de lucha y huida, el de la reproducción, el de los instintos básicos, es el que compartimos con todos los animales y los seres humanos, por supuesto, lo tenemos. El límbico es propio de los mamíferos y es donde está todo el tema de las emociones, es donde el cerebro identifica las emociones o prende las alarmas frente a las emociones positivas o negativas, y luego está el neocortical, que es el que nos hace ser ese Homo sapiens, que ya nos hace distinto a los otros mamíferos o animales. ¿Y lo bueno y lo malo de ese modelo? Bueno, lo bueno es que nos ayuda a entender muchos temas frente a las decisiones que tomamos, por eso se trabaja mucho en la venta. Entonces se dice que hay que venderle Eso es el a los famoso 3 sistemas. neuromarketing, neuroventas, Sí, tal cual. Le pone ese término Cuando muy hay el snob. término neuro, Sí. yo creo que más que por esnovismo es por hacer relación a que está asociado al funcionamiento de los sistemas cerebrales. Pero desde el autoconocimiento o el tema comportamental, también se entiende que hay personas que tienden a ser un poco más reptilianas o más límbicas o más neocorticales. Si lo fuéramos a llevar al método de los colores, pues neocortical sería más una persona más racional o más azul, límbico estaría más el amarillo y el verde, reptiliano puede ser un poco más el rojo. Pero Juan, antes de terminar, aquí quiero hacer una aclaración. Cuando las personas, que al igual que yo, se obsesionan por aprender de temas de comportamiento y empiezan a explorar todas las teorías que hay, la tendencia es a querer correlacionarlas. Y eso es casi imposible, porque si bien todas buscan entender el comportamiento, la conducta o al ser humano, vienen de fuentes diferentes. Entonces yo no puedo tratar de correlacionar el eneagrama con el método de los colores o los sistemas de representación auditivo, kinestésico El y PNL. visual que nos Ahora trae nos la hablas un PNL poco. Sí. con esto, porque no tienen nada que ver, son 3, los otros 4. Tampoco puedo pretender que los arquetipos de Jung estén alineados a esto y todo lo demás. Entonces mi recomendación siempre es, hay muchas teorías, pues que uno escoja la que más sentido le haga, la que más le gusta o más práctica le Todas parezca. tienen un objetivo similar. Sí, pero no tratar de cruzarlas Ok, porque muy nos bien. volvemos locos. Bueno, y un poco ya, son muchas, pero háblanos del PNL. ¿Qué quiere decir PNL? Cuéntanos brevemente para qué sirve lo bueno y lo malo según tu percepción. Bueno, la PNL quiere decir programación neurolingüística. Esta es una teoría que nace de la unión de temas que tienen que ver con la hipnosis, temas que tienen que ver con la lingüística, y básicamente es que la forma como decimos las cosas va a impactar el cerebro de cierta manera, o lo que nos decimos a nosotros mismos también. Y entran los sistemas de representación porque en PNL se habla mucho de la visualización y dicen que cuando yo quiero lograr un objetivo, no solamente es decirlo, es cerrar los ojos e imaginar que lo estoy logrando desde los olores, desde lo auditivo, desde lo kinestésico, porque el cerebro es muy fácil de engañar, pero Ok. engañar para bien, por supuesto, para Muy el bien. logro. Bueno, Angelita, pues muchas gracias. Hoy vimos que hay muchas formas de entender a la gente y hay muchas teorías. Tal vez con muchos años, no sé si milenarias, como en la que está basada el método de los colores, vimos los arquetipos, PNL, coaching, vimos
Los sistemas cerebrales. Los sistemas cerebrales, todos sirven, pero hay que tener cuidado. Si el tema es clínico, si tienes un tema depresivo, si el tema puede tener una dificultad o una enfermedad o una patología, por favor, busca una persona que ha estudiado toda la vida para eso, un psicólogo, un psiquiatra. Estas metodologías sirven en el mundo corporativo para ayudarte, siendo bueno, a ser mejor, pero no para atender problemas médicos. Muchísimas gracias, Angelita. Fue pues muy gusto. ilustrativo todo lo que nos enseñaste. Muchas gracias. Si quieres ser especialista en el lenguaje de los colores, te invitamos a que nos escribas en nuestras redes sociales y además, al hacerlo, accedas a un test el cual te permitirá conocer cuál es el color de tu perfil. Gracias por acompañarnos el día de hoy.